¿Alguna vez te has sentido consumido por la ira? ¿Has dicho o hecho algo que luego lamentaste debido a la furia del momento? La ira puede tener efectos devastadores, pero también es una emoción humana natural. Hoy vamos a ver cómo podemos identificar y controlar este pecado. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a un episodio más de este podcast. Ya estamos avanzando casi, hoy sí creo que ya estamos en la mitad. Estamos casi por acabar esta temporada, por así decirlo, de esta catequesis. Si Dios lo permite, en el futuro vamos a traer catequesis sobre más temas, como la misa, por ejemplo. Ya veremos qué hay en los planes. Y bien, este día corresponde el siguiente pecado de la ira. Desde ya les quiero pedir que si por favor pueden ir presionando el botón de like para que así YouTube recomiende este video con las demás personas y podamos seguir evangelizando a cada vez más y cumplir con la misión de la evangelización en línea. Sin nada más, vamos a comenzar esta charla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, antes bien, líbranos del maligno. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, como ya había mencionado, vamos a hablar sobre el pecado de la ira, uno de los 7 pecados capitales que hemos venido viendo durante estos días. Dicho pecado puede destruir nuestras relaciones y nuestra vida espiritual, claro está. Y bueno, la ira no es solo una emoción, sino también una actitud desordenada que, si no se controla, puede llevarnos a actuar contra la voluntad de Dios y también dañarnos a nosotros mismos y a las demás personas. El Catecismo de la Iglesia Católica define la ira como el deseo descontrolado de venganza o el rechazo del amor por un mal real o imaginado. Se convierte en pecado cuando perdemos el control de nuestras emociones y dejamos que el resentimiento o la venganza nos guíen. No sé si ustedes sabían, es muy importante mencionar que existe la ira pecaminosa, claro está, y la ira justa o ira santa. Es importante que sepamos diferenciarlas, porque hay ejemplos que justifican la ira y hay otros pues que nos llevan obviamente al pecado. Comenzamos por la ira pecaminosa, que creo que es donde más vamos a sacar material para este día. Uno de los primeros ejemplos en la Biblia es la ira de Caín, como mencionamos en el episodio pasado. Caín se llenó de ira cuando Dios favoreció la ofrenda de su hermano Abel. Esta ira no fue controlada, obviamente, llevó a Caín a cometer el primer asesinato de la historia. Este ejemplo muestra cómo la ira desordenada puede llevar a actos destructivos y obviamente perder la gracia de Dios. Y otro ejemplo, pues claro está, la pasión de Cristo. Podemos ver el control de la ira, que Jesús obviamente durante su pasión fue insultado, golpeado, humillado, pero nunca reaccionó con ira descontrolada. Al contrario, en la cruz pidió perdón por sus verdugos. En Lucas 23:34 dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Claro está que el pecado de la ira tiene características y nuevamente las he dividido en 4. Así podemos distinguirlas mejor. Número 1, reacción desproporcionada.
La ira desordenada es una reacción desproporcionada frente a una ofensa real o imaginaria. Puede ser provocada por una pequeña molestia y crecer hasta consumirnos. Punto número 2. Deseo de venganza. La ira nos lleva a desear la destrucción o el castigo de la persona que percibimos como nuestro enemigo. Este deseo de venganza, en lugar de resolver el conflicto, lo agrava. Punto número 3. Incapacidad para perdonar. La ira nos ciega y nos impide perdonar. Mantener resentimientos y rencor alimenta un ciclo de hostilidad que nos aleja de la paz. Y como punto número 4, la destrucción de la paz interior. Cuando estamos dominados por la ira, claro está que perdemos la paz. Vivimos en un estado de agitación, llenos de resentimiento, odio, lo que afecta tanto nuestra salud mental como nuestra relación con Dios. Por lo que nos lleva a consecuencias. Este pecado es muy dañino para nosotros. Una de las consecuencias espirituales es que la ira separa a la persona de Dios. ¿Pero por qué? ¿Por qué rechaza el mandamiento del amor y la misericordia? La falta de control sobre la ira puede llevar a otros pecados como la blasfemia, la calumnia, la violencia y el homicidio, así como el ejemplo que pusimos de Caín. Además de eso, crea una barrera entre nosotros y la gracia de Dios porque nos cierra en el odio. Y muy curioso que quien está lleno de odio es el demonio. San Agustín decía que la ira es un veneno que bebemos esperando que mate a nuestro enemigo. La ira también tiene consecuencias en la sociedad. La ira rompe relaciones. Puede destruir familias, amistades y comunidades enteras. Las personas que permiten que la ira los controle a menudo terminan aisladas y rodeadas de conflictos. La ira descontrolada genera rencores y divisiones duraderas. Pero también hay una consecuencia que de verdad tenemos que tomarla con mucha atención. También la ira nos trae consecuencias psicológicas y emocionales. La ira no solo daña a los demás, sino que también a quien la experimenta. La constante agitación emocional puede llevar al estrés, ansiedad, depresión, incluso a problemas físicos como enfermedades cardíacas. Es impresionante que hay personas que en verdad tienen un odio a las personas que es que hasta el semblante, hasta el físico les cambia. Se ponen, la piel se les torna roja o se ponen pálidos, las manos se les ponen frías o temblorosas. Es impresionante el daño que puede llegar a causar esta ira. Hay muchísimos ejemplos, sobre todo pues porque se guarda el resentimiento, pero sí hay que tener mucho cuidado con esto, porque nos puede causar ese tipo de enfermedades, y sobre todo las cardíacas, personas que lastimosamente padecen de la presión y no son personas muy serenas, pues sí, hay que tener mucho cuidado y mucha cautela y poder controlar nuestras emociones. Y me estarán preguntando, hermano, ¿cree que puede hablar sobre la ira justa? ¿Qué es eso que dijo usted? ¿Será que el hermano está diciendo disparates? ¿Cómo la ira puede ser justificada? Como mencioné, es importante destacar que no toda la ira es mala. Creo que el mayor ejemplo es cuando Jesús mostró ira cuando expulsó a los mercaderes del templo. La ira justa es aquella que se enfoca en defender la justicia y el bien común. Sin embargo, la ira desordenada, como ya dijimos, nos lleva a la venganza, al odio y a la falta de perdón. En sí, la ira justa es aquella que nace de la indignación, ¿no? Ante la injusticia o el mal. Esta ira no busca venganza, sino la restauración del orden y la justicia. Como mencioné hace un momentito,
Sin embargo, esta forma de ira debe estar siempre bajo el control de la razón y la caridad. Por ejemplo, recuerdo que no sé si fue hace un mes y medio, personas muy chistositas, muy graciositos, en Europa pasa esto más que todo. Recuerdo que había una persona que se había disfrazado de demonio y se había metido a una iglesia a querer asustar a las personas, y la gente simplemente lo veía y lo ignoraba. O sea, digo, está bien, ignóralo. Está bien que no te perturbe, ignóralo. Pero también tienes que entender que esas personas no pueden agarrar nuestras iglesias, la casa de Dios, para hacer lo que se les plazca. En ese momento tú vienes y le dices, amigo, retírate. A la buena o a la mala. Obviamente no nos vamos a agredirlo, no vamos a golpearlo. Eso no, obviamente. Hay que tener razón y caridad, siempre. Por supuesto, hay que sacar a esa persona como de lugar. Llama a las autoridades, ayúdate con tu familia, con tus amigos, con la feligresía, pero hay que expulsar a esa gente de las iglesias. Por ejemplo, otra ira que se justifica. Cuando están viendo esos ultrajes que se cometen en la misa, tocando a nuestro Señor en la Eucaristía, esta gente que ni siquiera tiene las manos consagradas, andan abriendo, cerrando el sagrario, llevando y trayendo a nuestro Señor como que si fuera un trozo de galleta. Esa ira que tú sientes es justificada. ¿Y cómo podrías complementar ese sentimiento? Yendo a hablar con esas personas o con el párroco o con quien sea para detener esos ultrajes. Nadie puede tocar el cuerpo de Cristo si las manos no están consagradas. Nadie. Creo que me estoy saliendo del tema, pero tengo que decirlo. Porque aquí, hermanos, tengo una ira justa. Porque estoy cansado de ir a otras parroquias cuando normalmente no voy a la iglesia que siempre voy. Voy a otros sitios donde agarran a nuestro Señor, en verdad, como le digo, como que si fuera una galleta. Y eso no puede ser. Eso no podemos permitirlo. Pero bueno, no me quiero desviar más del tema. Eso es un ejemplo de una ira justa. Cuando vemos injusticias, cuando vemos cosas, cuando estamos atropellando las reglas de nuestra iglesia, de la iglesia de Cristo, es justificable sentir esta molestia, esta ira, pero la ira tiene que quedar bajo control de la razón y la caridad y restaurar el orden y, obviamente, la justicia, como lo mencionamos. Otro ejemplo podría ser cuando, bueno, no sé si ustedes, aquí voy a hacer publicidad. En Facebook hay una página muy buena que se llama Luz del Nuevo Amanecer. Esta persona últimamente se ha encargado de denunciar abusos litúrgicos en misa. Obviamente es doloroso ver esto, pero es necesario que las personas se den cuenta de los atropellos, de las blasfemias, del desorden, de todas estas cosas que suceden en algunas iglesias, y que si nosotros no tomamos esta ira santa y hacemos algo para que esto se detenga, esta gente va a seguir haciendo lo que se le plazca. Últimamente han sacado personas disfrazadas de indios, haciendo actos raros, como que si fueran rituales y cosas así. En Christus Regnat ya hablamos sobre un posible rito amazónico que también tiene sus cosas raras. Les recomiendo que vean ese video también. Ahí se pueden poner más en contexto sobre ese nuevo rito que se quiere meter. Pero bueno, hay algunas personas en Twitter, por ejemplo. Yo recuerdo que denuncié, no me acuerdo por qué razón. Creo que en Twitter hay discusiones de todo tipo. Pero yo denuncié ese tipo de actos con una persona que estaba diciendo... Aquí les mentiría si les digo tal cual lo que estaban diciendo. Pero bueno, mencioné eso, que habían personas que llegaban a hacer como que fueran rituales amazónicos o rituales raros. Y personas llegaron a decirme que yo era un exagerado.
que no era cierto y que yo me lo estaba inventando. Pero es que yo de verdad, ¿qué gano yo con inventarme? ¿Qué se gana con inventar que alguien está haciendo ritos que no son católicos dentro de la misa? A ver, ¿qué gano yo? Lo que yo haría en ese caso es causar escándalo, y el escándalo es pecado. Pero bueno, no me quiero desviar aún más. Ejemplos de santos. Santa Catalina de Siena, ella no tuvo miedo de levantar su voz contra los abusos y las injusticias dentro de la iglesia en ese entonces, pero siempre lo hizo con el fin de restaurar el bien. Esta misma santa le dijo al papa de la época que a veces obedecerlo llevaba a la condenación a las personas. Aquí, ojo, no se me alarmen. Aquí Santa Catalina no estaba mandando a desobedecer en todo al papa de la época. Tampoco estaba en una actitud de rebeldía ni nada por el estilo. Ella estaba haciéndole una corrección al papa, porque en esa época pues estaban aconteciendo muchas cosas. No voy a abundar más en el tema porque se me alarga el video, pero pues era una corrección que debía hacerla, y pues ella lo hizo y se puede hacer. Tenemos que corregirnos entre todos para evitar el error y caer en el pecado. Eso se puede hacer con amor y caridad, como dijimos. Buscamos, siempre bajo el control de la razón, en búsqueda de la caridad para restaurar el orden y la justicia. Perdonen si se escucha al fondo como un clic. Tengo una lámpara de zancudos porque parecieran avispas y pues cada rato caen, y qué bueno. Perdonen la distracción. Bueno, seguimos. Otro ejemplo, San Juan Bosco. Este santo pues experimentó una gran ira también cuando él veía el maltrato hacia algunos jóvenes o que estaban descuidados, pero él también canalizaba esa ira, por así decirlo, para establecer obras de caridad y educación. Y como ya es habitual en el podcast, también no solamente hablamos de los pecados y qué pasa aquí, qué pasa allá con esto, sino que también vamos a la parte de mencionar la virtud que es contraria a la ira, al pecado. En este caso es la mansedumbre y el perdón. ¿Qué es la mansedumbre, hermano? La mansedumbre, como contraria a la ira, es la virtud que nos lleva a controlarla y reaccionar con calma frente a la provocación. Jesús dijo: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. La mansedumbre no significa debilidad, sino la capacidad de mantener la calma y actuar con caridad, incluso en momentos de ira. El perdón también es un arma contra la ira, porque el perdón rompe el ciclo destructivo de la ira. Cuando perdonamos, renunciamos al resentimiento y abrimos el camino hacia la reconciliación y la paz. El perdón es el antídoto más poderoso contra la ira y nos libera del peso del rencor. Ejemplos de esto, pues San Francisco de Asís, como siempre. Él vivió una vida de profunda mansedumbre, respondiendo siempre con paz a los insultos, a los maltratos. Me imagino yo que también durante su ida a evangelizar a esta cantidad de musulmanes que él convirtió. Imagínense hoy últimamente sacerdotes que van a ser cardenales. Déjenme ver el nombre de esta persona. Escuchen esto. Perdonen que me vuelva a desviar del tema, pero mencionando la obra de evangelización que hizo San Francisco de Asís, todo lo que pasó, todo lo que tuvo que pasar él, insultos, maltratos, siempre mantuvo la mansedumbre, convirtió a musulmanes, convirtió a mucha gente al catolicismo, les mostró la verdad, los llevó a Jesucristo, para que hoy personas como John Paul Vesco, que es recién nombrado cardenal,
dijo una vez: debemos liberarnos de la idea de que debemos evangelizar, hacer que otros se acerquen a nuestra verdad y aceptar que incluso en el Islam hay una parte de la verdad que se nos escapa. Aquí es otro ejemplo de una justificación de la ira. Vemos santos impresionantes como San Francisco de Asís, que ahora lo quieren ver como un hippie, teniendo una vida de admirar. Ahora estas personas que son cardenales, claro está, tristemente, y que hay que rezar por todos ellos, están prácticamente desechando la obra que ha hecho la Iglesia en años con ese tipo de declaraciones. Tenemos un largo recorrido, y un caminar para rezar y rezar y rezar por todas estas personas que puedan ver su error. No me voy a detener a explicar cosas sobre las pequeñas verdades que tienen algunas religiones, porque sí, por ejemplo, el amor a la familia y tal, pero al final esa no es la verdad absoluta. La única verdad está en la Iglesia de Jesucristo. El único camino para llegar a Dios es Jesucristo, es la Iglesia católica. No hay más. Algún día vamos a hacer una charla para profundizar eso. Ahorita centrémonos acá, pero nuevamente es justificación de una ira. Eso se justifica, ira santa, porque pues esa ha sido la misión de la Iglesia durante años, llevar más almas a Dios. Y decir que tenemos que dejar de evangelizar, por favor. Siguiente ejemplo, antes de que me enoje más. Santa Teresa de Calcuta. Ella practicaba el perdón radical, incluso cuando era criticada o malinterpretada. Su lema era: si juzgas a las personas, no tienes tiempo para amarlas. Repito la frase por si alguien no escuchó. Si juzgas a las personas, no tienes tiempo para amarlas. Entonces, dicho esto, vamos con los consejos prácticos para combatir la ira. Número 1. Claro está, oración y entrega a Dios. Cuando sentimos que la ira nos domina, debemos recurrir a la oración, pedirle a Dios que nos dé calma y sabiduría para actuar según su voluntad. Punto número 2. Examen de conciencia diario. Como ya hemos venido diciendo todos estos episodios, el examen de conciencia es muy importante a la hora de confesar nuestros pecados. Es mucho más fácil poder arrepentirnos y sentir el dolor de nuestros pecados. Háganlo todas las noches si es posible. Es recomendado. Entonces, el examen de conciencia, ¿por qué? Porque es importante reflexionar cada día sobre nuestras reacciones emocionales. Hay que preguntarnos dónde he permitido que la ira controle mis palabras o acciones. El sacramento de la confesión, como ya mencioné, es un medio poderoso para sanar las heridas que la ira ha causado, y esto en verdad lo digo por experiencia propia. Cuando hay malos entendidos con familiares, con amigos, con compañeros, es normal muchas veces que quedemos con rencor, que quedemos con estos sentimientos negativos. El sacramento de la confesión, más cuando un sacerdote es tan entregado y se toma su tiempo, que yo en verdad hago aquí publicidad a los heraldos del Evangelio. Si ustedes tienen la oportunidad de acercarse a ellos, los que tienen la dicha de tenerlos en su país, háganlo. Traten de confesarse con esos sacerdotes. Son las personas, en verdad, más maravillosas. He encontrado confesores increíbles ahí. Y es verdad que este sacramento de la confesión sí sana heridas muy grandes, muy grandes. Punto número 3. Practicar la paciencia y el autocontrol. El autocontrol es una virtud que se cultiva con el tiempo. No esperen cosas de la noche a la mañana. Cuando sintamos que la ira nos invade, hay que tomar una pausa, respirar profundamente. Si tú quieres, puedes tomarte unos minutos en silencio
Y en verdad eso es lo que yo hago cuando estoy muy enojado. Prefiero respirar, guardar silencio, no decir absolutamente nada y luego responder con mucha calma para ordenar pensamientos y así no agravar más la situación de un malentendido o lo que sea. Y punto número 4, fomentar el diálogo y la comprensión. Muchos conflictos que provocan ira pueden resolverse mediante el diálogo honesto y la comprensión. Escuchar a la persona y tratar de entender su perspectiva pueden desactivar una situación de conflicto. Porque claro está, discusiones van a haber en todos lados. En la familia, con los amigos, específicamente con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestra novia, novio, esposo, esposa. Pero si tú solo buscas pelear y te levantas de la mesa o donde sea que estés y te vas enojado y dices, no, yo estoy enojado con vos, no quiero hablar con vos, no quiero hablar. Lo único que haces ahí es dañarte a ti, dañar a la otra persona, dañar el momento. Si estás enojado, si estás molesto, si tienes algún punto de discusión o si hubo un malentendido, si hubo algo que no se entendió, si crees que la otra persona fue grosera contigo, trata de arreglar en el momento ese problema, no esperes a que se haga más grande, no esperes a guardarte rencor, no te hagas daño a ti mismo tampoco. Hay que arreglar las cosas siempre con caridad para que la armonía en el hogar siempre permanezca, o la armonía en tu trabajo, en tu relación, en tu matrimonio, la armonía con tus hijos, con tus padres, con tus tíos, con tus abuelos. Nada es tan fuerte como la dulzura y nada es tan dulce como la verdadera fuerza. Esto lo dice San Francisco de Sales. Nada es tan fuerte como la dulzura y nada es tan dulce como la verdadera fuerza. Hay que arreglar siempre los problemas. Y no importa si esta discusión ya trascendió a años. Nunca es tarde para perdonar, hermanos. Nunca es tarde. Si ya no se puede, por alguna razón, ahí está la confesión. Mucha oración y mucha entrega. Se puede, hermanos. Entonces, nos estamos quedando sin tiempo y creo que va a ser el programa un poquito más cortito, no lo sé, hoy no llevo el tiempo aquí contado, pero no lo sé, al rato y salga un video igual de 20 y tantos, 30 minutos, pero bueno. Conclusiones, reflexiones. La ira, recordemos, es una emoción poderosa que puede llevarnos al pecado si no se controla, como cualquier otra, ¿no? La ira desordenada destruye relaciones, nos separa de Dios, nos daña a nosotros mismos. Sin embargo, cuando la ira se canaliza hacia la justicia y el bien común, bajo el control de la razón y la caridad, puede convertirse en una fuerza constructiva. Por eso mismo, como les decía, si tú sientes mucho enojo por un ultraje a nuestro Señor Jesucristo, no solamente basta con sentir ese enojo, trata de siempre busca la razón, la caridad y que se restablezca el orden. ¿Cómo se puede hacer eso? Hablando con el párroco, con las personas. Ya si no se puede, si no te hacen caso, acto de reparación. Indiferentemente te escuchen o no, hay que hacer actos de reparación. Entonces, los invito a reflexionar las siguientes preguntas. Hay situaciones en la vida donde la ira esté controlando tus palabras o acciones. ¿Cómo puedes trabajar en la mansedumbre y el perdón en tu vida diaria? Muy recomendado hacer estas preguntas, hacérselas durante la noche antes de dormir, haciendo tu examen de conciencia. Entonces, la llamada a la acción de esta semana. Cada vez que sientas que la ira te invada, haz una pausa, ora y busca responder con caridad en lugar de venganza. La verdadera paz viene cuando dominamos nuestras emociones y confiamos en Dios. Siempre hay que pedir a Dios el dominio de nuestras pasiones. Algunas se consiguen mediante la oración, mientras durante la prudencia, la paciencia,
y otras ya más fuertes con ayuno y demás. Siempre pidamos a Dios el dominio de nuestras pasiones. Muchísimas gracias, hermanos, por acompañarme una vez más, por estar escuchándome aquí haciendo esta catequesis. Si ha sido útil este video, esta catequesis, esta pequeña charla, por favor no olvides de dar like, no olvides, si no estás suscrito, suscribirte y compartir. Esperamos, yo quería esta semana hacer unos avisos, pero creo que lo vamos a recorrer para, no sé si el lunes o martes. Tengo diferentes avisos en cuanto a la consagración de San José. Sí, tenemos una nueva consagración de San José, pero la siguiente semana vamos a confirmar fechas y que nadie se lo pierda, vamos a estar publicitándolo y vamos a pedir de su ayuda para compartirlo con las demás personas. Entre otras cosas, también otras novedades en el canal para los siguientes días y otras cosas que también estamos construyendo y armando para ustedes. Puede que hayan visto una imagen por ahí, no voy a abundar más porque en verdad la construcción de lo que hablamos en esa pequeña imagen está apenas en planos. No hay muchas cosas trazadas. Bueno, no hay más misterio. Estamos hablando de que estamos planeando hacer un retiro josefino. No voy a dar más detalles porque todavía estamos recabando mucha información y demás cosas. Pero espérense para el próximo año, porque no va a ser ya. Para el próximo año, un retiro josefino. Todavía hay que determinar el lugar y todo, fechas y demás. Así que solo estén pendientes. Estamos haciendo un retiro josefino para ustedes. Vamos a traerles más información en las próximas semanas, meses, todavía no lo sé. Pero fijo, se hace el próximo año. Así que pido muchas oraciones, queridos hermanos, para todos esos proyectos, todo lo que tenemos en mente para ustedes y poder pues implementar y seguir aumentando y dando a conocer la devoción a San José. Sin nada más que agregar, hermanos, feliz día, feliz noche, depende de la hora que me vayan a escuchar. Que Dios los bendiga mucho. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo, por siempre sea alabado.